Cuando quieras, Fanny. Pues buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Es un acto el de hoy del Grupo de Investigación Poéticas de la Modernidad, que además lleva como epígrafe de Juan de la Cruz a José Ángel Valente, réplicas y continuadores. Y en este acto van a estar muchos miembros activos del grupo, pero como ponentes pues va a intervenir el director de la Cátedra Valente, Claudio Rodríguez Fer, y también la escritora, filósofa, pensadora y también miembro del grupo de investigación Marife Santiago Bolaños, que van a acompañar el despegue en imágenes y en voz propia de una hermosa película dedicada a José Ángel Valente, con José Ángel Valente como personaje y como voz. Dicen los grandes analistas de la poesía que a los poetas no se les debe recordar cuando mueren, sino cuando nacen. Y si hubiera que preguntarle a Valente cuándo nace, él va a decir que su yo es el yo de la no identidad del poeta, ¿no? Porque el poeta tiene su reflejo en la disponibilidad de la palabra. Esa disponibilidad de la palabra es la que lega José Ángel Valente, que es el gran poeta europeo del siglo XX, traductor de Celan, de Javés, de Don, analista y comentarista de Cernuda, y lector de los grandes poetas del mundo, también del Holocausto y de los poetas ingleses, desde su libro A modo de esperanza. Hay un verso en un poema que dedica a César Vallejo que termina con este término triple: el pueblo, la promesa, la palabra. Toda su vida ha sido una indagación en el pueblo, en la promesa y en la palabra. No renuncia nunca a este triple nivel ético, moral y cognoscitivo de la poesía, y es lo que nos va alegando en una poética que es absolutamente abierta hasta el fulgor, pasando por prelecciones de tinieblas, por la memoria y los signos. Como van a hablar de José Ángel Valente los tres ponentes, y María Fernanda Santiago, pensadora y creadora, va a dialogar con José Manuel Mourinho, el autor de la película, y con Claudio Rodríguez Fer, el director de la Cátedra Valente, pues le voy a ceder la palabra a ella, no sin antes agradecer a nuestro vicedecano de Biblioteca y Cultura de la Facultad de Filología y codirector conmigo del grupo de investigación que está en la sala de máquinas, que es en este momento una de las cosas más importantes que podemos hacer en la facultad. Sí, bueno, yo creo que podemos luego entrar y cerrar, decir que uno de los guiños que hoy nos ha regalado José Ángel Valente ha sido que hoy ha entrado en nuestro grupo de investigación un nuevo miembro. El grupo de investigación está poblado de creadores poetas, de analistas poetas, de eruditos poetas, siguiendo la hermosa tradición de Dámaso Alonso o de Carlos Bolsoño o de Valente, que también ejerció de conferenciante, de analista y de ensayista. Y en ese sentido es un acto de coherencia, pero también no es un acto geográfico, por favor, es un acto de filia, como él dijo con relación al Monjades. En esta filia nos encontramos, bienvenidos todos, y es un acto especialmente para la nueva generación de alumnos, de filólogos que están aquí, que han llegado a esta asignatura, algunos porque la han querido, otros por casualidad, otros pasaban y se quedaron, pues ellos van a recibir, son los primeros receptores de este legado. Y luego ya os comentaremos más despacio cómo acceder luego a la película, etcétera. Así que bienvenidos todos, buenos días, aprovechad mucho y doy la palabra a María Fernanda Santiago, que tenéis el currículum de todos muy detallado en la página del grupo de investigación. Y María Fernanda ha sido la heredera también del legado de María Zambrano, que fue justamente la maestra más próxima a José Ángel Valente, es decir, que el círculo va. También Claudio Rodríguez Fer ha organizado, ha elaborado, ha dirigido trabajos de investigación, tesis sobre Valente, ha reunido todo en la Universidad de Santiago, y José Manuel Mourinho de pronto ha encontrado el ritmo. No es su primera película, ha hecho ya varias sobre poetas y está en la línea más exigente pues, de los grandes cineastas como, por ejemplo, Víctor Erice. Ese ritmo del Sol del Membrillo lo he encontrado también y es el ritmo de la poesía de Valente. Así que bienvenido, José Manuel, bienvenido, Claudio, y adelante, Maricel, querida María.
Muchas gracias, querida Fanny Rubio. Buenos días a todas y a todos. Es un momento muy especial este que vamos a vivir juntos, porque de pronto un poeta escribe estos versos. Es el primer poema que publica. Hay un poeta que publica estos primeros versos. Cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo. Aunque después de tanto y tanto no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte, no estoy solo. Estos son los primeros versos del primer poema que José Ángel Valente escribe en el primer libro que publica, que se llama Poemas a Lázaro. Y en esos primeros versos está, me parece a mí, que la llamada para esta reunión que tenemos esta mañana. ¿Por qué me parece a mí que en esos versos está la llamada, el enlace simbólico de este encuentro de esta mañana en la Universidad Complutense, que se convierte en el lugar al Dios del lugar se le ofrece también la palabra de José Ángel Valente? Bueno, pues porque las circunstancias, el tiempo y las cosas nos han convocado precisamente aquí y han permitido que un día como hoy, un 18 de marzo del año 2021, podamos tener con nosotros, con nosotras, a José Manuel Mouriño y a Claudio Rodríguez Fer, a los que voy a presentar sintetizando en lo que me parece que mejor los define, aunque tenga que deciros lo que sabéis, que Claudio Rodríguez Fer es profesor en la Universidad de Santiago, que es el director de la Cátedra Valente de Poesía y Estética, que fue quien acompañó a José Ángel Valente cuando la Universidad de Santiago lo hizo doctor honoris causa. Podría deciros todo eso y sería cierto. Y de José Manuel Mouriño podría deciros que es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, que es cineasta, que dirige de alguna manera en España o representa en España el Instituto Internacional Andrei Tarkovsky. Tendría que deciros eso. Pero lo que mejor definiría a nuestros dos invitados es decir que son poetas porque son hacedores de belleza y porque son hacedores de grandeza. Y en ese ser hacedores de grandeza, la vida les ha puesto en lugares determinados como esos que os acabo de comentar. Pero hoy están aquí precisamente porque son poetas, porque Claudio Rodríguez Fer es un poeta que además es profesor y que además dirige la Cátedra Valente. Y José Manuel Mouriño es un poeta de las imágenes que además, como os decía antes, bueno, pues representa en España el Instituto Internacional Andrei Tarkovsky, porque lo conocemos por libros, que en este caso son películas, que tienen que ver con esos grandes momentos de la poesía que se llaman a veces Tarkovsky, a veces María Zambrano y que a veces se llaman, como hoy, José Ángel Valente. Hoy están con nosotros dos poetas, Claudio Rodríguez Fer y José Manuel Mouriño, y nos acompañan, como ha dicho la profesora Fanny Rubio, también poeta o poeta y además profesora en la cátedra, en el grupo de investigación Complutense Poéticas de la Modernidad, del que forma parte nuestro vicedecano, también poeta, José Manuel Lucía Mejías. Es decir, que hoy nos reúne la poesía. Ese es el país que nos une a todos. Ese es el lugar que nos une a todos, que además nos va a conducir hacia esa imagen que en la primera manifestación pública poética de José Ángel Valente nos dice que él cruza, y su palabra poética, un desierto y su secreta desolación sin nombre. Y en ese cruzar el desierto y su secreta desolación sin nombre, hoy estamos aquí a la espera de que esa secreta desolación sin nombre se concluya para todos nosotros en un espacio que es una película. Que es una película, hay que decir que es una película, vuelvo a insistir en este tema, es decir, es un poema que de pronto ha cobrado cuerpo y ese cuerpo es la imagen. Bienvenidos, Claudio, bienvenidos, José Manuel.
Es para mí de verdad que un placer, y lo sabéis, el tener que ejercer, en este caso, de alguien que no hace más que daros la palabra y que os permite en un momento determinado que esto comience y que comienza ya y os pertenece a los dos. Es una suerte y de verdad en nombre del grupo de investigación muchísimas gracias porque vuestro tiempo hoy esté aquí. Justamente Claudio es parte del grupo de investigación, pero Claudio está en Galicia, José Manuel está en Galicia y gracias a que ha ocurrido un fenómeno como este, hoy estamos todos juntos. Y estamos todos juntos para celebrar la palabra poética de José Ángel Valente. Si os parece, podríamos empezar cruzando ese desierto y su secreta desolación sin nombre y podríamos hablar a lo mejor de esos dos extremos simbólicos también que en la película que vamos a ver cuando termine esta introducción son, yo me atrevo a decir que los dos pilares simbólicos, la luz de ese desierto y el agua de ese otro desierto, que es el desierto de la posibilidad, que es el desierto del nacimiento, que también hay que cruzar para llegar a que la palabra poética se pose precisamente y se convierta en un verso. Así que si os parece, podemos empezar por ahí. Si os parece, Claudio y José Manuel, podemos empezar por ahí. Quizá, Claudio, puedes empezar tú por aquello de los orígenes, por darle un orden a la conversación. Háblanos un poco, si quieres, de la cátedra y de lo que significa, porque de la cátedra sabemos mucho, pero el significado profundo, ¿no? Aquello que una vez le oía a la gran poeta Carmen Blanco decir, éramos los amigos gallegos de José Ángel Valente, éramos como un poco los que unían ese cordón umbilical de una historia también a todo ese camino y a todo ese cruzar el secreto de los desiertos. Podemos empezar por ahí, Claudio, si a ti te parece bien. De acuerdo, cómo no. Efectivamente, un día José Ángel Valente me llamó por teléfono, cosa que hacía muy habitualmente, y me preguntó qué me parecería si toda su biblioteca y todo su archivo viniesen para la Universidad de Santiago de Compostela, donde él había comenzado a estudiar. Naturalmente me pareció muy bien. Él pensaba que yo podía ocuparme de ese legado, de organizarlo, de custodiarlo, de dirigirlo, puesto que estaba dirigiendo tesis doctorales y otros trabajos y otros libros sobre José Ángel Valente. Y entonces, efectivamente, cuando él murió, el mismo año, muy pocos meses después de su muerte, llegó a la Universidad de Santiago todo ese inmenso legado, todo ese enorme archivo y esa gran biblioteca que constituyeron lo que se llamó, por deseo del propio Valente, Cátedra José Ángel Valente de Poesía y Estética, porque nosotros habíamos pensado llamarle Cátedra José Ángel Valente de Poesía, pero él quiso que también se añadiera la estética, porque consideraba que la poesía no estaba solo en las artes de la palabra, no estaba solo en la poesía escrita, en la literatura, sino que también estaba naturalmente en las artes y no había distinción en ese sentido. Por lo tanto, claro, todo eso vino para la Universidad de Santiago y ahí nos encontramos pues con cartas por miles de todo el mundo conocido en la cultura occidental, desde los poetas del 27, como Alexandre, como Guillén, como Cernuda, como Dámaso Alonso, a los poetas de posguerra, a los escritores de la propia generación de Valente y a muchos otros, naturalmente, extranjeros y sobre todo latinoamericanos. Ahí hay desde cartas de Valente a Borges a cartas de Octavio Paz o de Cortázar o de Lezama Lima o de Hellman o de Vargas Llosa al propio Valente. De manera que la riqueza del archivo es inmensa y, claro, sirvió en estos 20 años, 21 ya, que lleva existiendo la Cátedra de Valente, de base para muy numerosas actividades y particularmente para muy numerosas investigaciones, tesis doctorales y toda clase de ediciones. Gracias a ese legado hemos podido hacer, por ejemplo, las obras completas de Valente en Galaxia Gutenberg o compilar por primera vez sus traducciones en cuaderno de versiones y muchas otras ediciones, sobre todo epistolares, de Valente y de los corresponsales que enriquecen tanto su legado.
Me parece precioso eso que has dicho, Claudio, y que además creo que es muy importante que se le transmita así a los estudiantes, porque claro, primero el que Valente pensara que además de una cátedra de poesía era una cátedra de estética. Bueno, para mí que en mi procedencia en estudios es la filosofía y digamos que ese punto en el que me he detenido más, que académicamente se llama especialización, pero tú sabes bien que simplemente es me he detenido un poco más, eso es lo que es especializarte. La estética es mi punto de detenimiento mayor. En filosofía nos referimos siempre a la estética como el estudio o el detenimiento en los procesos creativos. Es muy bonito porque de repente Valente se inscribe desde esta perspectiva en una gran tradición del pensamiento, vamos a llamarlo peninsular, ¿no? No me voy a atrever a decir solo en español, voy a decir peninsular, porque ibérico en un momento determinado, porque claro, hay una cierta tendencia a suponer que hay un canon de pensamiento, que hay un canon de estudio filosófico y que eso significa una metodología determinada, eso significa una forma determinada a la hora de enfrentarnos a los problemas que atañen a los seres humanos y entonces eso directamente desemboca en decir que no hay una historia del pensamiento, por ejemplo, en español o del pensamiento en portugués, estoy pensando, ¿no? Y sin embargo, los grandes nombres de ese pensamiento siempre han hecho una reflexión, tú lo acabas de decir, por la materia, digamos, que constituye la Cátedra Valente, desde el arte, desde la creación artística, es decir, desde la estética. No simplemente desde la contemplación y sin más, sino desde lo que el proceso creativo significa. El proceso creativo tiene un rigor exactamente igual que el trabajo en laboratorio cuando estamos hablando de un proceso creativo, yo qué sé, poético, pictórico, etcétera, ¿no? Entonces, Valente, qué visionario en este sentido, qué visionario y también qué leal a toda una tradición. Qué hermoso eso también, que de una forma casi natural os entrega a la universidad, te entrega a ti, o sea, por amistad y porque sabe también que esa amistad está cargada de rigor y de seriedad, porque si no, Valente era una persona muy rigurosa, en fin, es otra de las características que podríamos también destacar en él, ¿no? Y que tenía un grandísimo respeto al pensamiento, un grandísimo respeto a la cultura, porque tenía un grandísimo respeto a la cultura, entiende que esa cátedra tiene que ser una cátedra de poesía y estética para que no haya confusión, ¿no? Bueno, me gusta ver que ese arranque, Claudio, al que te refieres, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver precisamente con el arte, pero no solo como objeto final, que lo tenemos, sino como proceso de conocimiento del propio ser humano, ¿no? Y eso me enlaza, pues ahora, si te parece bien, si os parece bien, con José Manuel Mouriño, porque claro, tenemos a alguien que se dedica al cine, que se dedica a cambiar las palabras y darles un cuerpo que podemos llamar imagen. Y de pronto se encuentra con José Ángel Valente. Y de una manera también muy natural, me atrevería yo a decir, de una forma muy natural, que José Manuel Mouriño también se va acercando, digamos que a distintos ángulos que al final desembocan en la pieza que hoy vamos a ver, ¿no? En ese poema visual que hoy vamos a ver, que además es una investigación en torno a la propia creación y en torno a la propia poética de José Ángel Valente, ¿no? José Manuel Mouriño trabaja esos espacios mentales que de pronto derivan en una imagen, que esa imagen genera también una reminiscencia de una palabra poética, y estoy pensando, pues, por ejemplo, en los trabajos que ha hecho en torno a Tarkovsky, que es el grandísimo poeta del cine. Fanny Rubio antes se refería al sol del membrillo y, claro, yo pienso pues en un erice y cómo de pronto dialogan con una naturalidad precisamente esos dos mundos poéticos que pueden parecer distintos, pero que están muy cerca, porque la palabra poética es justamente la guía por la que transcurren. Obra Tarkovsky, María Zambrano, precisamente, previo, y desemboca de una manera absolutamente natural en José Ángel Valente. A mí me gustaría, José Manuel Mouriño, que nos contaras un poco cómo ha sido esa desembocadura, es decir, cómo esa raíz de la que nos hablaba Claudio de pronto acaba confluyendo en un texto, vamos a hablarlo así, puesto que estamos, en fin, en un ambiente también de aula, de investigación, un ambiente académico, en un texto fílmico. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es ese viaje.
Bueno, yo tengo un problema que espero que vosotros no estéis compartiendo, en este caso conmigo, y es que a José Manuel Mouriño de pronto lo veo congelado. Entonces, tengo la esperanza de que sea un problema solo de mi ordenador, pero que vosotros estéis siguiendo la imagen con toda naturalidad. Bueno, pues José Manuel, me gustaría que tú nos hablaras justamente de bueno, no sé si me veis o... Vale, perfecto. Vale, bien. La pregunta no es fácil, Marifé, porque como en cualquier ejercicio, ¿no? Como cualquier, ¿cómo decirlo? Como cualquier ensayo, a veces desandar ese camino es un proceso bastante complejo. Sobre todo porque yo lo entiendo, y esto es algo que he aprendido precisamente de mis lecturas de Zambrano, del propio Valente, he aprendido a dejar hablar las cosas, a que las propias menciones hagan su trabajo, ¿no? Por decirlo de algún modo, a que las cosas hablen, ¿no? Y a que la propia poesía, que es algo a lo que yo por un lado le tengo muchísimo respeto, pero también por lo que siento una pasión tremenda, es algo que ha de dar de sí, ¿no? Ha de conceder también los caminos, iluminar determinados claros, etc. De forma que a veces es complicado poder establecer una hoja de ruta sobre cómo avanzan estas propuestas, también porque a diferencia de un escrito, que también tiene sus complicaciones, ¿no? Y sus condicionantes, en una producción de este tipo nos encontramos también en muchas ocasiones a merced de que las circunstancias, digamos, sean propicias también. Me refiero a encontrar fondos para producirla, y eso que este trabajo sobre Valente sea, y me vais a comprender perfectamente, uno de los que he sacado adelante en medio de los mayores problemas que nos podíamos imaginar, que es todo este problema con la pandemia que estalló cuando estábamos ya en una parte pues ya última de la producción, en la que suele ser un disfrute total, por lo menos por mi parte, ¿no? Hay cosas más complicadas, que es la búsqueda de apoyos para financiarlo y demás, y estamos en una parte en la que yo suelo sentirme pues un privilegiado, porque es esa parte en la que todo lo que se ha ido trazando años atrás, porque yo necesito mucho tiempo, ¿no?, para sacar todos estos proyectos adelante, pero es un momento en el que disfruto de ver cómo las corrientes confluyen, y uno a veces a lo que intento limitarme en ocasiones es a intervenir lo menos posible, y entenderme cuando digo esto, cuando intento entender el ritmo, la coreografía, no solo de lo que yo he registrado, ¿no?, sino también que ese ritmo y esa coreografía sea acorde con esos argumentos que yo he elegido dentro de la obra de Valente. Pero bueno, por contextualizar un poco y que sirva de información a los alumnos y a vosotros, sí es verdad que con respecto a mi producción anterior, que es el trabajo sobre María Zambrano, los que la conozcáis habréis visto que José Ángel Valente tiene una importancia capital también en ese proyecto. De hecho, yo elegí una conversación que tuvo él en una entrevista en Televisión Española, que Fanny conoce perfectamente porque incluso estuvo allí en el momento en que se realizó esa entrevista, y en la que José Ángel Valente hace una defensa de la voz del exiliado y de la propia María Zambrano, que es asombroso. Además, con esa capacidad de seducción que tenía Valente, con esa... ¿cómo decirlo?, con esa energía, con ese despliegue que no sé si todos los poetas tienen esa capacidad, pero desde luego en Valente es una característica, entiendo yo, fundamental, ¿no? Y bien, pues sí, de alguna manera, desde el mismo modo que Zambrano y Valente están entrelazados, a mí me cuesta mucho en ocasiones discernir, ¿no?, o hacer una meditación en concreto sobre Valente, porque mi experiencia vital, digámoslo así,
son dos nudos fundamentales que yo, por fortuna, he vivido, los he vivido en ese punto en que estaban tan próximos, ¿no? Y pues eso es como si en el trabajo que comenzó antes, que fue el de María Zambrano, hay un brote que empezó a surgir mientras estaba todavía con el método de los claros, y que se fue consolidando y que fue alimentándose también de lo que estaba ocurriendo con Zambrano, y en el momento en que se pausó, ¿no? Porque se dio más o menos por terminar esa parte sobre Zambrano, pues sí que cogió un poco más de auge y fue abriéndose su propio camino esta propuesta sobre Valente. A mí me gustaría mucho, Claudio, que nos contases también, por ejemplo, tu experiencia dentro de esta película, de este poema visual, si quieres, de este trabajo en el que las imágenes absolutamente fascinantes, recordad ese poema con el que yo he comenzado, ¿no? Cruza el desierto y su secreta desolación sin nombre. O sea, como José Ángel Valente es algo así, le ocurre a los grandes únicamente, como si de pronto tuviéramos un lago o un espejo que al final es el reflejo del universo y que lanzáramos un objeto sólido a ese lago o a ese espejo y entonces empezaran como a crearse círculos alrededor que van creando. José Manuel Mouriño hablaba de coreografía, un movimiento especial, un ritmo especial, pero al tiempo va evocando imágenes que no es una memoria meramente, ¿no? Me parece casi lo contrario. No es tanto una memoria, no es un poeta tanto de esa memoria de la nostalgia y de la melancolía, es un poeta en el que la memoria de pronto, no sé si Claudio, ¿de acuerdo conmigo en esto? José Ángel Valente fuera una memoria que confluye, es decir, que de pronto es un punto, o sea, ese punto cero en el que cuando lo lees de pronto llega también tu propia memoria, ¿no? Entonces, bueno, tu experiencia en esta película, porque tú eres muy importante en ella, Claudio es la voz y la compañía y muchas cosas dentro de la película que vamos a ver, es también la palabra, es también esa memoria de la palabra, esa palabra casi que encanta, ¿no? Que encanta en el sentido mágico del término, ¿no? Que en este caso está representada por la lengua gallega, por ejemplo. Ese camino cruzando con Valente, Claudio, la secreta desolación, que no tiene nombre, y buscándole un nombre. Cuéntanos tu experiencia en la película, para que cuando los estudiantes la vean también te localicen a ti. Tú eres un poco el Horacio, ¿no? El Horacio de Hamlet en esta película, el que tiene que preservar cómo fueron los hechos, pero mucho más allá de un mero relato. Cuéntanos esa experiencia, por favor. La verdad es que, siguiendo precisamente en esto muy de cerca Valente, mi experiencia en la película es justo la de la desaparición, la de la disolución en ella. De hecho, Mouriño recordará que le pedí que eliminara las escenas en las que yo aparecía en la película, porque al tratarse de una obra tan depurada, ¿no? Tan centrada en una serie de símbolos y una serie de imágenes, ¿no? Despojadas de toda clase de información, digamos, documental, ¿no? Pues yo creo que debía, efectivamente, siguiendo en esto a Valente, maestro de la desaparición, de la autodisolución, pues debía desaparecer de la película. Y efectivamente, y se lo agradezco, Mouriño me eliminó de la película. Porque efectivamente, claro, Valente es un poeta que concibe el nacimiento de la poesía justamente en el vaciamiento, ¿no? Él dice que sin la experiencia del desierto no hay poesía, ¿no? De manera que desde el primer poema, digamos desde el primer verso del primer poema, del primer libro, como muy bien has recordado varias veces ya, Marifé, pues efectivamente Cruz un desierto y su secreta desolación sin nombre significa que para crear es necesario hacer esa tabla rasa, ¿no? Llegar a ese punto cero donde a partir del cual es posible el decir, ¿no? La primera parte de la producción poética de Valente fue reunida precisamente con el título de Punto Cero. El punto cero es efectivamente una clave poética o metapoética fundamental en Valente, sin la cual
pues no se entiende su poesía, su primera poesía y mucho menos la última, en la cual la experiencia del desierto adquiere un mayor protagonismo, ¿no? De manera que, claro, en este sentido hay que decir que José Ángel Valente pretendió crear con la máxima disponibilidad y con la máxima libertad, ¿no? De hecho, el último libro que he escrito sobre Valente se titula Valente Infinito, porque en efecto lo era, como Borges, ¿no? Digamos, relacionado con todas las culturas y con todas las épocas, pero como subtítulo, Conexiones interculturales y libertad creativa. Porque efectivamente la libertad creativa no existe si no nos descondicionamos de esa ocupación que la tradición, la sociedad, sobre todo los poderes, hacen de la realidad. Y ahí, digamos, solo se llega haciendo ese vaciamiento, ese punto cero, que precisamente Antoni Tàpies, el gran pintor catalán, tan amigo y colaborador de Valente, juntos hicieron libros, representó con el punto cero que está ahora mismo detrás de mí. Supongo que estáis viendo que detrás de mí está el logotipo de la Cátedra Valente. No es casual que esté este logotipo, porque este logotipo efectivamente se debe a Antoni Tàpies, que hizo una obra para ilustrar la antología, bueno, la compilación Punto Cero de José Ángel Valente, y cuando falleció Valente y se creó la Cátedra Valente, yo le pedí a Antoni Tàpies que nos cediera como logotipo el punto cero que efectivamente había hecho para su amigo José Ángel. Y gratuitamente, naturalmente, porque jamás podría la Universidad de Santiago pagarle un logotipo de uso incluso comercial a Antoni Tàpies, pues nos lo cedió. Un punto cero donde, como veis, la raya que lo acompaña no lo subraya, más bien lo prerraya, porque efectivamente no se trata de subrayar nada, sino justamente de, digamos, anterrayar, ¿no? La realidad que subrayarla. Remite, por lo tanto, una vez más, al origen, que es el principio de la poesía de José Ángel Valente desde su primer libro, y que es quizá lo que más lo conectó precisamente con María Zambrano, con esa filósofa de la razón poética que se encontró con un poeta del pensamiento límite y que naturalmente surgió entre ellos una enorme identificación y una enorme, digamos, colaboración, ¿no? que tuvo manifestaciones tan importantes como, por ejemplo, el ensayo Claros del Bosque de María Zambrano o otras obras de José Ángel Valente sobre la propia María Zambrano, como también ella escribió dos ensayos muy importantes sobre Valente que remiten ambos al origen. Uno de ellos se llama precisamente La mirada originaria de José Ángel Valente, y el otro José Ángel Valente por la luz del origen, ¿no? De manera que al final efectivamente todo cobra un gran sentido. Todo cobra un gran sentido, Claudio, y además te estaba oyendo y estaba inevitablemente observando ese logo que tienes un poco como detrás de ti custodiándote, ¿no? O sea, de pronto me ha parecido también, y vuelvo otra vez a Valente, o sea, me ha parecido esas alas del ángel que de pronto están detrás de ti, ¿no? Ese punto cero, si os fijáis, que como muy bien ha señalado poéticamente, ¿no? Claudio Rodríguez Fer, no está subrayado, sino que parece que está justo encima, ¿no? Es como una especie de universo, un universo que está antes, que está por encima de ese punto cero. También es un ojo, en cierto modo también es un ojo. Es un ojo que mira y que, por lo tanto, nos hace que enfoquemos nuestra mirada hacia un lugar determinado. Pero qué hermoso lo que ha dicho él, de yo desaparezco. Yo decía, tú eres el Horacio que tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí sin aparecer para que sepamos cómo fueron los hechos.
pero ese Horacio se retira, es esa retracción, se retira incluso para que tenga lugar la propia experiencia, en este caso estoy hablando simbólicamente, la propia experiencia poética. José Manuel Mouriño, ¿cómo de pronto, no voy a decir la palabra, además es que no quiero utilizarla porque no quiero que los estudiantes crean que lo que has hecho es ilustrar en el sentido más primario, ¿no? Porque es que no es eso, o sea, lo que tú has hecho es lo mismo que está haciendo Claudio contándonoslo, tú lo has hecho con imágenes, quiero decir, te has puesto a leer la poesía de José Ángel Valente, eres un lector de la poesía de José Ángel Valente, de pronto atraviesas de una manera también casi yo me atrevería a decir solitaria, ¿no? Como toda experiencia del desierto, atraviesas el desierto de la experiencia estética, es decir, del propio proceso creativo que también es la interpretación y la lectura. La lectura jamás es pasiva. ¿Cómo va a ser la lectura pasiva? Por favor, o sea, la lectura es absolutamente activa. Qué complicado es el término espectador, por ejemplo, porque parece que estás como fuera, ¿no? No es cierto, es espectador en el sentido de que estás esperando también. Bueno, vuelvo a Valente, Claudio, a modo de esperanza, o sea, de pronto es él el que nos va trayendo también todo este camino. Bueno, José Manuel, de pronto atraviesas ese desierto y empiezan a brotar las imágenes, desvelas probablemente las palabras como si pasáramos páginas del libro que estamos leyendo y empiezan a brotar las imágenes. Dinos, remítenos, por favor, danos la clave de algunas de esas imágenes, porque aunque esto parezca mentira, estamos a punto de tener que decir esto se acaba. Entonces, José Manuel, esas imágenes que tú quieres que tu ojo, como el ojo de Tapies, ¿no? Quieres que miremos. Sí, tengo que reconocer una cosa, que esto me ha pasado, para mi fortuna, en prácticamente todos los trabajos que he realizado, y es que en muchas ocasiones este tipo de producciones son tremendamente egoístas, y me explico. Sí que cabe hablar, ahora que lo pienso, esa pregunta que me hacías antes acerca del punto de partida, ¿no? Digamos el punto cero, ¿no? También remitiéndonos a Valente. De estos proyectos, y en todos he de reconocer que está un disfrute absoluto de determinados libros o en la obra de determinados poetas. En el caso de María Zambrano fue pues durante la lectura de Claros del Bosque. Tengo que reconocer que sentí la necesidad egoísta y tremendamente egoísta de intentar ampliar esa relación que yo mantuve con el libro mientras lo estaba leyendo, y con Valente exactamente lo mismo. Hay una especie de obsesión por intentar hacer de eso que yo, ese lugar en el que entro a través de la poesía de José Ángel Valente, intentar hacer de eso un espacio un poco más amplio, poder demorarme más en la obra de Valente. Entonces, a la lectura de Valente hay una serie de fogonazos, de destellos, ¿no? Brillantísimos en la poesía de Valente. José Manuel, fulgores, sí. Fulgores, o sea, vamos fulgores, efectivamente, hagamos también fulgores, efectivamente, ¿no? La palabra es fulgor, efectivamente, son el fulgor de la obra de Valente, desde luego. Esos fulgores que él marca muy claramente el camino, porque él es un autor tajante, es fascinante porque no se esconde jamás Valente. Entonces, cuando se remite a un lugar, él escarba hasta las entrañas más profundas de esos espacios. ¿Y qué ocurre? Que uno de esos lugares en los que también profundizó José Ángel Valente es también el de mi origen, ¿no? Yo soy orensano como Valente. Y en ningún otro lugar había encontrado una definición, miles de definiciones y miles de tránsitos a través de un espacio que yo he querido leer como propio también, ¿no? Entonces, por eso me fascinaba cómo se revuelve en su propio origen Valente, como un animal instintivo, cómo escarba y cómo sabe obtener de esos espacios y de esos lugares cuestiones tan esenciales, imágenes. Él también extrae imágenes tremendamente esenciales de estos de espacios que
yo considero, no es que considero o deje de considerar, sino que lo son evidentemente, ¿no? Los espacios originales, ¿no? Los umbrales, todos los umbrales que recorre Valente. Me parecía fascinante. Además, en cuanto a los lugares, descubrí en Valente todo ese espectro hermosísimo de esa apertura que realiza de cara al desierto y cómo lo cumple efectivamente con su biografía marchándose a vivir a Almería. Hay una especie de antes se hablaba de lo tajante que es Valente, pues hay una especie como de asumir hasta las últimas consecuencias hasta sus elecciones poéticas, ¿no? De su propio discurso y su propia escritura. Que esto es algo que ocurre también, por ejemplo, con Andrei Tarkovsky, ¿no? Es ponerse en riesgo de una manera asombrosa para traer a la vista tantísimas cuestiones, ¿no? A través de su poesía y también de su propio desplazamiento vital. Pues bien, yo a través de ese disfrute de su literatura, por lo menos lo que intenté, como os decía también al principio, fue acompañar ese recorrido de Valente, pues intentando recoger determinados espacios o permitiendo que ocurrieran lugares en los que la palabra de Valente pues se sintiese cómoda, ¿no? Por decirlo de algún modo, o pudiese, desde mi punto de vista, vibrar como yo siento que vibra la palabra de Valente y las ideas de Valente. Entonces, por decirlo de algún modo, efectivamente, no se puede tener la pretensión de ilustrar jamás a un poeta como Valente porque su poesía, que es poesía verdadera, aparece. Si yo pretendiese ilustrar, seguramente habría dado lugar a algo más obtuso, carente de la transparencia necesaria para que en el fondo de todo eso vibre la intensidad de la poesía de José Ángel Valente. Esa fue por lo menos mi intención. Es muy bonito eso, José Manuel, porque coincides también con la propia actitud de Claudio, ¿no? Cuando yo le decía a Claudio, tú y la película, y él dice, desaparezco. Y José Manuel Mouriño desaparece a pesar de que es quien va llevando la cámara. Porque lo que queréis ambos, como lo que queremos todos con esta reunión de esta mañana, con esta clase absolutamente especial, que estoy convencida de que no se os va a olvidar jamás, es que nos adentremos en la palabra de José Ángel Valente. En esa palabra, José Manuel, tú has hablado de verdad, ¿no? Verdadera. Verdadero quiere decir que no se esconde, ¿no? Que no se esconde. En algún momento, y ya empiezo a dudar de si esto lo he leído así, es literal o me lo he inventado directamente, pero tiene que ver con la enseñanza, con el magisterio de grandes, grandísimos, como puede ser el caso de Valente o el caso de Zambrano, pues algo así como que lo contrario de la verdad no es la mentira, ¿no? Sino el miedo. Entonces, me gusta mucho eso. Insisto, ya no sé si lo he leído en ellos o al final yo he llegado a esa conclusión, pero bueno, se lo regalaría a ellos porque seguro que lo he aprendido desde ellos, por lo menos. Una palabra verdadera es aquella, no que no es mentira, sino que no nos da miedo, que nos lleva hasta los umbrales, Claudio lo decía, lo dices tú, te lleva hasta los límites y ese límite es curioso, hace que tú desaparezcas porque la intensidad absoluta en la que estás viviendo en el momento te hace estar unido a una palabra que es, cada vez lo ve más claro, Claudio, esa parte de arriba de ese punto cero. O sea, hay una palabra que casi es una palabra que nos llega y que nos cuida, o sea, que nos cuida, que nos protege, que nos resguarda de la lluvia sabiendo que nosotros no vamos a mirar hacia arriba, sino que vamos a mirar de frente y vamos a continuar. Es decir, que la palabra de Valente nos lleva también a que nos miremos hacia nosotros mismos para ver qué es lo que aparece. Y muchas de esas cosas que aparecerán, bueno, pues nos perturbarán seguramente, porque intentaremos entenderlas, pero justo se trata de la experiencia poética, y la experiencia poética no solo es un entender racional. Fanny siempre se ríe cuando yo digo la razón racionalista, pues no solo a través de la razón racionalista, sino que hay una razón que es una razón que está mucho más allá porque no tiene miedo, precisamente porque es verdadera, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en lo que nos habíamos marcado, pero yo querría que cerrarais vosotros. Claudio, tu última palabra, entre comillas lo de última, y José Manuel. Dado lo que has hablado ahora mismo, precisamente nada mejor que una cita
de María Zambrano, para resumirlo, cuando dice que no se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Eso resume efectivamente cuanto has dicho, pero eso resume también la relación de María Zambrano con Valente, porque claro, era una relación bastante imprevisible, como una mujer mayor que él, que había vivido la República y la Guerra Civil, se pierde, por así decirlo, en la pobreza y en las condiciones nefastas de su exilio, y se encuentra con un poeta de posguerra que marcha, que emigra intelectualmente, por así decirlo, porque Valente es un emigrante intelectual en un principio, que marcha de la España franquista, pero no como exiliado, sino voluntariamente, primero a Oxford como lector, luego a Ginebra como funcionario internacional. Y entonces, claro, ese encuentro, contra todo pronóstico, se produce, ¿no? Se encuentra el joven poeta de la España de posguerra con la filósofa de la España de preguerra. Y de ese encuentro salen tantas cosas maravillosas y sobre todo verdaderas, porque no se pasa en efecto de lo posible a lo real, sino de lo que parecía imposible a lo verdadero. Maravilloso, Claudio. José Manuel. Nada, yo solo me gustaría hacer una mención, a ver si no me extiendo demasiado, que me parece muy importante también acerca de lo que mencionaba, bueno, lo que mencionabas tú, Marifé, y lo que mencionaba Claudio. El hecho de este encuentro tan extraordinario entre María Zambrano y José Ángel Valente, yo estoy convencido de que estas confluencias se dan porque estos dos pensadores efectivamente tienen una disposición, vuelvo a hablar también de armonía, había una sintonía evidente, es decir, estaban orientados a una forma de percibir las cosas. Y con esto lo que quiero subrayar es que la importancia fundamental de la poesía y también de la filosofía, pero la poesía se presta mucho más a alguna convención al respecto, es el grado en que la poesía nos permite estar atentos o estar despiertos a determinadas fulguraciones. Y esto es algo que debería la sociedad en general ser consciente de esto. Es decir, el pensamiento poético es fundamental incluso en las ciencias, en las matemáticas. Es decir, yo estoy convencido de que detrás de los mayores logros, evidentemente, hay cientos de reflexiones de esa razón racional que mencionaba Marifé, pero seguramente es impensable los más grandes logros a nivel científico, por ejemplo, en una sociedad, sin algún paso suspendido en el aire que tenga una naturaleza que muchos describiríamos como poética. Es decir, por ejemplo, todos estos estudios y esto que se lleva tanto ahora mismo del deep learning y todas estas historias, hay mucho de razón poética en esto. Entonces, el propio José Ángel Valente tiene más de un escrito en el que se refiere a la importancia de la poesía también como medio de conocimiento. Y esto es algo que la gente debería tomar conciencia de ello y que la poesía no está solo ahí para embellecer nada, sí lo está también para embellecer, pero también está la poesía para mostrarnos lo cruel que puede ser un hecho, en fin, lo mezquino que puede ser el ser humano, no lo sé, hay mil aspectos más allá de los temas que puede trabajar la poesía que hace que las ideas broten y salten, en fin, que broten a borbotones, ¿no? Y eso es uno de los aspectos por los que debemos celebrar a un autor como José Ángel Valente, al cual el tiempo le ha dado la razón absolutamente. En términos estéticos, como mencionaba Marifé, como siempre defiende Claudio, ¿hay alguien hoy en día que ponga en cuestión la transversalidad de las artes tal y como las defendió José Ángel Valente desde hace tantísimos años? Yo creo que punto por punto muchas de las defensas que ha hecho José Ángel Valente, y como ocurre con los grandes poetas, con los grandes y las grandes poetas, el tiempo les ha dado la razón y hoy en día
entendemos como algo pues totalmente natural, el que efectivamente las imágenes sirvan para descubrir, también para realizar estudios acerca de otros autores, que es lo que yo propongo un poco con mis trabajos y, en fin, que sepamos reconocer en José Ángel Valente al gran poeta también como ese umbral que nos abre tantísimo conocimiento en muchísimos campos y en muchísimos aspectos. Pues muchísimas gracias a los dos. Fanny, te toca medio acabar. Tienes el audio quitado. Sí, que José Manuel nos pidió que hay 10 y son 20, es decir, que nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que ha sido maravilloso las ponencias desde la cátedra, desde la película y desde la filosofía. Marifé, ha sido tres filones de interpretación alucinantes donde los alumnos ya saben hoy, y van a saber más después de ver la película, que Valente ha creado realidad, no solo ha comentado la realidad o la ha interpretado, ha creado realidad en una época en la que el egocentrismo o la egolatría eran los signos de los poetas y los signos del tiempo. Y se manifestó muy duramente contra ese poeta que va delante del foco siempre. Muy bien, Claudio, que tú te quitaras, nos tenemos que quitar del foco, porque el foco estresa, lo decimos muchas veces en clase, ¿no? Y no solo estresa, destruye a los poetas. Entonces, y también la egolatría. Entonces, lo habéis dejado muy claro. Habéis dejado también muy claro que pasar de como decían los alumnos, preguntando la combinación, como parte del coloquio, que creo que les habéis respondido, la combinación de palabra e imagen, ¿no? El blanco en pintura, el intervalo en música, es decir, todas las artes están confluyendo en esa palabra que va desde la negación del poder, porque crear para Valente no es acto de poder, no es un acto de reconocimiento y lleva el signo de la sombra y el signo de la feminidad, como bien dice, como ha citado también Marifé. Y luego pero llega hasta el extremo, hasta los limos, y eso lo vamos a verlo ahora en la película, hasta los limos, hasta la luz, que es el primer animal visible de lo invisible, es decir, hace el recorrido hasta el último recoveco del cosmos. Así que yo creo que ha quedado muy claro y muy bien. Ahora dinos, por favor, José Manuel, cómo entramos en la película. Bien, es muy sencillo. Yo creo que Fanny ya os facilitó un enlace. Sí, tienen el enlace. Ellos seguramente no tengan, vamos, porque manejan estas historias diariamente y no van a tener ningún problema, pero es tan sencillo como clicar en el enlace y copiar la contraseña que os facilitaron también junto con ese enlace. Tened en cuenta que el tipo de archivo, o sea, el tipo de imagen que vais a ver está en función también de la calidad de la conexión a Internet, ¿no? Vimeo tiene pues distintos niveles de calidad, digamos que el vídeo está esta plataforma lo tiene en distintos niveles de calidad y en función de la calidad también y velocidad que tenga vuestra línea, pues se va a ver en HD o un poquito más, con menor calidad, vaya, lo digo para que no penséis que hay un momento en que está mal la imagen o estas historias, pero bueno. Voy a dejarlo, o sea, vamos a dejar el enlace pues un par de horas o algo más para que podáis verlo con calma. También si en algún momento tenéis que detenerlo por lo que sea y queréis recuperarlo, en fin, que vais a tener bastante margen para verlo. Y, en fin, aprovecho y os agradezco muchísimo esta oportunidad que me dais para, en fin, para poder dilatar un poco más mi disfrute de la poesía de Valente y también compartirla con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, muchas gracias. Vamos allá.